נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Dios habla hoy. Ok. Y todas vienen diciendo lo mismo. Miremos lo que dice la Kadosh. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. ¿Cuál es la diferencia que encontraron? Sí, pero oigan bien, ¿qué dice la 60? ¿Qué dijo todas las versiones que él tiene? Y la versión 60, que es la que todo el mundo está familiarizado. Dice, vayan. La 60 dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Ah, no, esa es la 909. Sí, de todos los gentiles. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga bien, primero dice, vayan a todas las naciones. Ahí ya tenemos un error gramaticalmente. Segundo, la fórmula, ¿cuál es? Bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos otro problema también. Oiga como dice la Kadosh. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones. Aquí tenemos un problema con naciones, pero corrigió algo. ¿Vamos? Dándole la inmersión en mi nombre. Dándole la inmersión en mi nombre. Oiga como dice ahí. O sea, bautizándolo en mi nombre. El tema que vamos a abordar es: no hay evidencia en la Santa Escritura del Nuevo Testamento que los apóstoles de Jesús bautizaran conforme a la fórmula de Mateo 28:19. No hay evidencia. No hay evidencia de que los apóstoles hayan bautizado en la fórmula tripartita, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay evidencia. Recuerden que esta fórmula surge desde el siglo IV después de Cristo. Fue ajena a la iglesia primitiva esta fórmula. Esta fórmula surge en el Concilio de Nicea 325 después de Cristo. Abordé un primer tema como introducción, la herejía o la falsa doctrina de la Santa Trinidad. Para algún católico puede ser alarmante, se puede escandalizar, ¿no?, al oír esto. Pero tiene el derecho de tener el beneficio de la duda, pero tiene que investigar para poder dar una sentencia. Los evangélicos, lamentablemente, salieron muchas ramas de la Iglesia Católica y salieron arrastrando las mismas creencias y prácticas de la Iglesia Católica. Y la doctrina de la Trinidad, hasta el día de hoy, muchas iglesias evangélicas las tienen. Es más, el bautismo que practican los evangélicos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense. Decía yo en la introducción que hice de que las naciones tenían una triada de dioses. Por ejemplo, 3 dioses. Los romanos tenían 3, los asirios tenían 3, Egipto tenía 3, Babilonia tenía 3. Todas las naciones tenían 3 dioses. El Imperio Romano no era la excepción. Y los evangélicos, lamentablemente, siguen creyendo en esa doctrina. Doctrina que es doctrina católica, apostólica y romana. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Contradictorio, ¿eh? Contradictorio totalmente. Y si decimos 3 personas distintas, prácticamente estamos hablando de politeísmo. De 3 dioses. De 3 dioses. Los testigos de Jehová atacan esta falsa doctrina. Pero Gerardo, ellos caen también en el politeísmo. Porque ellos dicen que Dios, Jehová, es uno. Jesucristo es Dios con D minúscula, dicen ellos. Entonces caen también en el politeísmo, ¿ya? Esta doctrina de la Santísima Trinidad no es bíblica. Hay una escritura que está incorrecta en la Reina Valera. No solo una, hay varias, pero quiero referirme en este tema en una escritura en especial.
que por causa de su manipulación existe una doctrina herética y es la falsa doctrina de la Santísima Trinidad. Esto lo encontramos en Mateo 28, 19. La reina siempre la tenemos que estar corrigiendo, porque hay muchos problemas que tiene la reina, tiene muchos textos que son espurios. En el caso de este texto, no es todo el texto que es espurio, estamos claros, simplemente fue añadida la última parte. El texto dice: hacer discípulo, la palabra griega matete, panta, la palabra panta es todo. Y luego dice la palabra, en vez de naciones, aparece la palabra etna o etnio. Etnia significa tribu. Desde el punto de vista de un judío, cuando escuchó este mandato de Jesucristo, ¿en qué pensó el judío? En hacer discípulos dentro de las tribus de Israel nada más. ¿Estamos claros? Baptizonte, bautizándolo. ¿Qué es lo que va de más aquí entonces? Es esta palabra que aparece en el texto griego y es la palabra ho patros, kai ho wios, kai ho agio neumatos, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue añadido, no aparece en el texto que se escribió de Mateo, primeramente en el texto hebreo. Mateo primeramente se escribió en hebreo, Mateo. En algún momento después se virtió al griego y no aparece. La Biblia dice en Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Otra versión dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Algunos vienen, se van a un libro que es conocido por un rabino, y este rabino habla respecto a Mateo, pero él trata prácticamente de despojar a Cristo de su divinidad porque no creía que Cristo fuera Dios. Pero él viene y aclara este texto. Pero decía un pastor entonces, defendiendo la Trinidad, si el texto de este rabino, Shen Tou, un español rabino radicado en España, judío, y él hace un comentario, el comentario del libro de Shen Tou. Entonces dice este pastor trinitario, ustedes no pueden tomar nada de ese libro porque es herético. Usted puede leer el libro, como dice la Escritura, examinarlo todo y tomar lo bueno. ¿Estamos claros? Hay algo que estamos de acuerdo, y es en esta parte que no aparece en el texto de Mateo 28, 19. ¿Cómo sabemos esto que no aparece? Esto es sencillamente simple. Porque los llamados padres de la iglesia, o mal llamados padres de la iglesia, citaban la Escritura. Ejemplo, Eusebio, a principios del año 300 después de Cristo, él citó la Escritura de Mateo 28, 19 y decía, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en mi nombre. En Mateo 28, 19, él hizo entonces, oiga bien, esta cita, y no aparece la fórmula Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estamos hablando que él existió en el año 300 después de Cristo, estamos claros, y no aparece esta fórmula bautismal. Si ellos siempre que citaban la Escritura, oiga bien, no creen que ellos siempre la leyeron y entendieron bien. Estaba fresca la historia, siglo 3, 4 después de Cristo. Y si no, revisemos el libro Los Hechos de los Apóstoles. A que el testimonio del libro de los Hechos es contundente cuando nos señala que en el nombre de los apóstoles bautizaron. Por lo menos existen como 10 referencias bíblicas en el libro de los Hechos, donde los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Nunca en la fórmula que aparece en Mateo 28, 19. Hechos 2:38, por favor. Mano Kenner, Hechos 8:16. Téngame. Miremos, por favor, Hechos 2:38. ¿Qué versión? Esta es versión sencilla. Cualquiera de la versión o versión 60.
Vamos a verlo en versión 60. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién se van a bautizar? De Jesucristo. En el nombre de Jesús. No aparece la fórmula. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hecho 8:16, me va buscando el 10:48, de hecho usted. ¿Vamos? El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo se había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Nada más. ¿En el nombre de quién? El Señor Jesús. Dice el siguiente pasaje. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Una cita más. Hechos 19, 4 al 6. 19, 4 al 6. 4 al 6. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Está claro. Y Hechos 22, verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano Fernando, uno tiene que hacer inferencia. Si usted lee Hechos 28, 19, que dice: vayan y bautícenlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la única cláusula que existe en Mateo 28, 19. Cuando nos vamos a Hechos y revisamos el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 hasta su último capítulo, vamos a encontrar como 10 referencias donde fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, nada más. Solo Jesús. Preguntémonos entonces, ¿o Jesús nunca dijo esas palabras que están en Mateo 28, 19? ¿O los apóstoles desobedecieron abiertamente a Jesucristo? ¿Con cuál nos quedamos? Nunca Jesús dijo esas palabras. ¿Estamos claros? No las dijo nunca. Jamás Jesucristo dijo esa fórmula. Nunca salieron de sus labios. Nunca en sus enseñanzas en los evangelios aparece esa doctrina extraña de la Trinidad. Es que él nunca se consideró tripartito, sino una sola. Uno solo. Él es uno. Él es uno. El Padre y yo uno somos. 44 de Isaías, 24 lo lee. Mire qué interesante. Isaías 44, 24. Pastor, es como que dice, aquel pasaje que dice que él no compartía su gloria con nadie. Ajá, correcto. ¿Verdad qué interesante eso? Si Dios dice, no comparto mi gloria con nadie. Yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios, no conozco ninguno. Al llegar Jesucristo, perdonar pecado, aceptar adoración, decir que uno con Dios, hacer todas las señales que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Que era Dios manifestado en carne, caminando en medio de su pueblo. ¿Estamos claros? Léame el texto. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que existiendo solo los cielos, que existiendo la tierra por mí mismo. Nada más, solo Él, nada más. Estamos claros, no hay otro. Piense bien. ¿Cómo podemos ver con claridad que el libro de los Hechos no señala nunca la frase trinitaria? ¿Será que en definitiva los apóstoles desobedecieron la orden de Jesús? Si fue así, entonces todo es una falsedad. Y los primeros apóstoles fueron falsos entonces. ¿Cuánto más los que han venido creyendo después de ellos? ¿Se imagina todos los pastores que siguen creyendo la doctrina de la Trinidad? ¿A Gerardo? Y cuando te preparan para bautismo, que te van adoctrinando, y cuando te meten al agua, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de la Iglesia Católica cuando le echan el poquito de agua al niño? Lastre. Hermano, no podemos venir arrastrando esta falsa doctrina de Trinidad. No existe tal cosa en la Biblia, ¿estamos claros? No existe. Está llevando el blanco. Totalmente.
cuando un pastor está bautizando a las personas, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bautizándolo en nombre de una triada de dioses que no es bíblico. Y está dividiendo a Dios en tres. Y el problema es que no es ni el Dios de la Biblia. Por tanto, ese bautismo es extraño. Y Dios no puede dispensar la ignorancia de nadie, estamos claros. Esto es bíblico, no dispensa la ignorancia. Por eso ¿Ya? dijo Cristo, por falta de conocimiento pereció. Exactamente, ¿ya? Eso es. Lucas nunca pudo entender lo mal esto. Nunca. Recordemos que Lucas era un hombre muy inteligente, ya que él era un doctor e historiador también. Lucas fue quien escribió el evangelio que lleva su propio nombre y el libro Los Hechos, y lo entendió claramente Lucas, y en el capítulo 1 al 4 lo dice, ¿no? Muchos han querido poner en orden la historia, pero yo entonces me he dado a la tarea de hacer las pesquisas necesarias y le he dedicado mucho tiempo. O sea que Lucas fue a la fuente directa, ¿se imaginan ustedes? Los apóstoles, los testigos oculares, y se fue a cada uno de ellos a preguntarle. Y escuchó también en los lugares donde anduvo Jesús el hombre. ¿Lo pudo haber entendido más Lucas? Nunca. Él entendió que nunca existió esa fórmula, ¿estamos claros? Por eso Lucas no la pone en su evangelio. Ni Marco lo pone tampoco, no lo menciona. Ni Juan lo menciona tampoco. Solo Lucas, solo Mateo nada más. En el judaísmo del primer siglo, cuando se bautizaban en el nombre de un rabino, ya que esto era lo que se practicaba, cuando se bautizaban en el nombre de un rabino, se le ponía el yugo, y el yugo significaba el cómo el rabino interpretaba la escritura, la ley y los profetas, o lo que conocemos como Antiguo Testamento. Cuando los discípulos de Juan, imagínense, llega Pablo y en Hechos 19 y le pregunta, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, dijeron ellos. Así es, me lo lee, Hechos 19, verso 1 en adelante. Escuchen bien. ¿Ya cuánto tiempo tenía de haber muerto y resucitado Jesús? Ya andaba predicando Pablo. Pero esta gente andaba trabada todavía con el bautismo de Juan. ¿Ya? Léalo. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Está claro? O sea que, hermano Fernando, en los tiempos bíblicos de Jesús, si todos ustedes se identificaban conmigo de la forma que yo interpreto la escritura, las enseño, todos ustedes tenían que ser bautizados en mi nombre. ¿Qué les parece? Pastor, quiere decir que entonces el evangelio de Juan, cuando bautizaba por los tres, ¿será porque cuando él vio que dice que vi descender? No, Juan no bautizaba en nombre de los tres, nunca lo hizo. No lo hizo Juan. Juan lo que bautizaba era el bautismo de penitencia, sentir dolor por los pecados, preparándole el camino a Jesucristo. Pero él nunca bautizó en el nombre de los tres. Entonces, es la sumersión que creen esto, que cuando te meten en el agua y salís ya todo. Lamentablemente, a veces se quiere agarrar ese pasaje de Juan, cuando Jesucristo está en las aguas bautismales, está Jesús, desciende el Espíritu Santo, dice corporalmente como una paloma, y una voz se oyó del cielo, ¿ya? Entonces algunos dicen, te fijas, ahí está la Trinidad. No entienden en ningún momento ni en la analogía, no entienden ninguna de las figuras literarias que hay ese pasaje, y quieren tomarlo como base para decir que está la Trinidad. Eso es falso, ¿estamos claros? No existe en la Escritura. Es extraño a Juan esta doctrina también, ¿ya? Por eso es que en ese tiempo la gente tenía varias escuelas de interpretación. La más famosa eran las escuelas de Hillel y Shammai. Es por esa causa que la iglesia primitiva existían divisiones. 1 Corintios 3, 4 al 8. Y aquellos estaban acostumbrados a este tipo de formalidades. Imagínate, hermano, cuántas escuelas de interpretación habían en los tiempos antes de Cristo. Pero llegando a Jesús, existen solo dos escuelas de interpretación respetadas en ese momento. Dos rabinos respetados, Hillel y Shammai.
Los dos tenían una versión diferente del Antiguo Testamento y ambos tenían seguidores. De hecho, entonces había, por ejemplo, en el caso de Iliel, era más condescendiente con los gentiles. Y él decía que los gentiles tenían que cumplir la ley noédica. Shammai no creía eso, estamos claros. Él creía que eso era incorrecto. No tenían que hacer proselitismo dentro de los gentiles, ¿ya? Y de hecho Pablo se identificaba con este hombre antes de su conversión, estamos claros. Entonces, estas escuelas de interpretación eran respetadas, tan así que se acercaron a Jesús en Mateo 19, y donde le preguntan: maestro, ¿es bueno darle a la mujer divorcio por cualquier causa? La pregunta, ¿por qué se la hacen? Porque Eliel decía que usted podía dar divorcio por cualquier causa. Una vez que la mujer llegaba al acto, no te gustaba, la podía botar. Si era malcriada, la podía botar. Si no sabía cocinar, la podía botar. Y entonces muchos se identificaban con la escuela de él. En cambio, el otro se apegaba más al texto, ¿estamos claros? Y estos dos rabinos eran respetados. Al acercarse a Jesús, ellos querían ver con cuál de las dos corrientes se identificaba Jesús. Con ninguna de ellas. Él se fue al principio, al origen de las cosas, ¿estamos claros? Al principio no fue así, le dicen, ¿ya? Estas dos escuelas entonces que existían tenían muchos seguidores, y los que seguían a Iliel se bautizaron en el nombre de Iliel. Al bautizarse en el nombre de Iliel, de hecho, como era parte de la cultura hebrea, entonces ellos era que se identificaban de la forma que interpretaba Iliel las escrituras, ¿estamos claros? Y para ellos era la máxima autoridad de interpretación Iliel, o los seguidores de Shammai, ¿sí? Entonces era un ritual de adoctrinamiento prácticamente. Exactamente, así es un hecho. Son las credenciales públicas que son parte de esa doctrina. De esa doctrina, de la denominación y todo eso, ¿no? Antes, imagínate, por ejemplo, había un problema. Si pertenecías a la Asamblea de Dios y cambiabas de las Asambleas de Dios y entrabas a la Iglesia de la Profecía decía que tenían que bautizarte nuevamente, ¿te imaginas? Para poder entonces entrar dentro de la Iglesia de las Profecías. Ya se daban esos desórdenes. Eso se sigue dando hoy en día porque atribuyen, digamos, el bautismo como la evidencia pública de que ahora sos cristiano y que te identificas. Exactamente. No han perdido el protocolo, sí. El problema es que ellos creen que eso lo salva. Exactamente, lamentablemente se ha visto también como un ritual de salvación. Sí. El bautismo estaba causando división, estaba causando partido en los tiempos de Pablo. Miren cómo dice, por favor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio del cual habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, el bautismo estaba causando partido. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y ahí es donde Pablo dice entonces en 1 Corintios 1, verso 13 hasta el 17, ¿no? Miren, yo no sé si bautizar a la familia de Cloé, la familia de Estefanes, no sé si a alguien más, porque a mí Cristo no me mandó a bautizar a nadie, sino predicar nada más el Evangelio, ¿estamos claros? Y Pablo dejó de andar bautizando, porque eso era para los judíos, Gerardo. Cuando dice el texto, Gerardo, hagan matetes, la palabra griega, discípulo, en las naciones, la palabra etnia, entre las tribus de Israel, bautizándolo en mi nombre. El bautismo era y es para los judíos, no para los gentiles, ¿estamos claros? ¿Ya? Entonces, imagínense, cuando los apóstoles bautizaban, lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Los que eran bautizados se identificaban con las enseñanzas de Jesús. Ya no importaba ningún rabino, sino únicamente Jesús, ya que él interpretó correctamente las Escrituras, porque él mismo fue el dador de las Escrituras, ¿estamos claros? Miren, por ejemplo, los discípulos de Jesús ya no bautizaban a los seguidores en nombre de ellos, nunca lo hicieron, lo bautizaban en el nombre de Jesús, ¿estamos claros? En vida de Jesús. Cuando Cristo muere y resucita, ¿qué hicieron los apóstoles? Siguieron bautizando en el nombre de Jesús, ¿estamos claros? Porque la gente se identificaba con la enseñanza de Jesús.
Y eso se siguió haciendo después de la muerte y resurrección de Cristo. Es importante que entendamos que esa fórmula bautismal nunca existió. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es quien inventó esta fórmula para introducir la herejía de la Santísima Trinidad. Técnicamente, si creemos que hay un solo Dios con una pluralidad de manifestaciones, eso es muy fácil para el apostólico creerlo, también para nosotros. Nosotros creemos de que de hecho existe un solo Dios con una pluralidad de manifestaciones, pero no creemos que hay muchos dioses, estamos claros, ni que son distintos, ni que están en armonía entre ellos. Debemos entender eso, estamos claros. Ajá. Estaba pensando ahorita, en caso de ser el bautismo una credencial a la doctrina, se bautiza en nombre de Jesús, esta persona cuando se llega a descargar o llega a tener algún problema sobre la santidad progresiva, por ser bautizado y comenzar tal vez a blasfemar o a cometer herejía o apostasía, en este caso, ¿qué problema tiene ante Dios por ser bautizado? Es que está mal, el problema es que Dios no toma en cuenta ese tipo de bautismo. El problema es que entonces se está identificando con una doctrina extraña, ajena a la doctrina apostólica, ¿ya? Entonces, no tienen arte ni parte. Correcto, entonces eso no es necesario. No es necesario, Por así es. eso decía Pablo, una sola fe, Un solo Señor, un solo bautismo. un solo bautismo. ¿Cuál El bautismo era? El del Espíritu. El del Espíritu, exactamente. Así es. De agua. No es el mismo del agua, ¿verdad? No, El estilo, es no, diferente. exactamente, es diferente. Cuando dice Pablo en 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados de un mismo espíritu, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Es lo que dijo entonces Marco, allá en 1:8. Yo la verdad bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, él lo bautizará con Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo subjetivo, no es algo que podemos ver, palpar. En el momento que una persona es atraída por el Espíritu Santo a creer en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo lo bautiza en Cristo. Lo hace partícipe de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, y le da una nueva naturaleza. ¿Estamos claros? Entonces, pero el bautismo en agua no es lo que simboliza eso. Ese es el problema, que muchos han dicho que el bautismo en agua simboliza el nuevo nacimiento. Eso es falso, no dice eso la No Biblia. tiene ningún efecto. Nunca, así es, no tiene. Es igual que mojarse ahorita en la Así lluvia, es. es lo mismo. En literal. Juan lo que dice que se bautizaba en agua para perdón de pecados y que creyeran en aquel que iba a venir después de él. Exactamente. Eso simboliza el bautismo. Eso era nada más correcto. Y el bautismo de Juan era temporal. No es cuando él viene y le dicen, Señor, ahí en el 24 al 27 de Juan, Evangelio capítulo 3, Señor, el hombre de quien tú hablaste hace y bautiza más gente que nosotros. O sea, ellos estaban como un poco celosos, ¿no? Todo el mundo se va detrás de él. ¿Cuál es el problema? Le dicen. Es necesario que él mengue para que él crezca, le dice. Ya, en otras palabras, dijo Juan, no hay ningún problema. A eso vine nada más. Y es necesario que yo desaparezca. Y de hecho, lo mataron. ¿Ya? Desapareció Juan. Pero increíblemente, habían pasado como 20 años y andaban trabados con el bautismo de Juan todavía. Sí. Han pasado casi 19 siglos y siguen trabados con un bautismo que no deben de practicar los gentiles. En este caso, hermano Mario, Juan el Bautista, cuando venía preparando el camino, era hacia el pueblo de Israel. Le venía preparando el camino a Israel. A Jesús, a Israel. Para que lo reconocieran. Para que lo reconocieran. Juan 1.31, doctor. Ahí lo dice Juan. Oiga lo que dice Juan 1.31, es tener idénticamente esas palabras. Juan 1:31. ¿Sí? Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. ¿Está viendo? Todo. ¿Quiénes eran todos? Israel. Nada más. Lucas capítulo 7, verso 27 al 29. Juan 1:31. Léalo en esa versión. No lo conocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. ¿Ya miró? A Israel nada más. Pero oiga lo que dice Lucas, por favor. 7. Verso 27 al 29. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada.
Les aseguro que en ese mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. Los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara, y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado. Siga. Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Jesús siguió diciendo... Oiga bien, otra vez, ahí quedemos. ¿Qué es lo que está diciendo otra versión? Juan vino bautizando para preparar el camino, para que Israel lo reconociera. Pero, increíblemente, los publicanos, que eran enemigos de los judíos, los odiaban, se hicieron bautizar por Juan. Pero los fariseos y las autoridades de Israel no se hicieron bautizar por Juan, desechando los designios de Dios, dice. Léalo. Juan es el nombre al que se refiere las escrituras, como dice: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando vieron esto, todos cierran, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Rechazaron el bautismo. ¿Para quién era el bautismo entonces? Para ellos, no para nosotros. Al examinar los pasajes del libro de los Hechos, no encontramos evidencia alguna de que los apóstoles usaran esta fórmula de Mateo 28:19, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para bautizar por inmersión a todos los que creían. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la evidencia es rotundamente distinta, pues los apóstoles bautizaron judíos y gentiles específicamente en el nombre de Jesús. Hombre, pregúntense eso, hagan una inferencia. Si Jesús dio la orden, Mateo 28:19, con esa fórmula, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los apóstoles no cumplieron la orden, entonces estaban en rebeldía total. O Jesús nunca dijo esa palabra y los apóstoles la entendieron bien y bautizaron en el nombre de Jesús. Y eso es lo que aparece en el libro de los Hechos. Una de las dos, ¿es falsa o verdadera? ¿Estamos claros? Aquí no hay vuelta de hoja. Y hay que ser valiente para hacer esto. Imagínese un pastor que me escuche y que entienda esto. Y una vez que lo entienda, siga de animal bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes? Me encuentro uno ahí desgraciadísimo. Tengo amistad con él y le he pasado los estudios. Ahí en ese estudio es como de 7 páginas. Y va desmenuzado gramaticalmente, históricamente, culturalmente, y todos los pasajes donde aparece bautismo. ¿Y qué pasa? Lo ha escuchado, según él lo ha platicado, y me lo encuentro un día, esto lo voy a visitar, y le digo, ¿qué pasó? ¿Tenés malo el teléfono? Me metí al agua, dice con él, dice, y se me desbarató y se me olvidó que lo andaba. ¿Y qué andabas haciendo? Le digo yo, andaba bautizando. Nos vemos, le digo yo. ¿Cómo es posible? ¿Se puede imaginar usted, doctor? Mire, una cosa es que usted esté en ignorancia, pero Dios no dispensa la ignorancia. Estamos claros, Romanos 10:1-4. ¿Por qué Dios desechó a Israel? Porque dice que ellos eran celosos de buena obra, pero su celo era sin conocimiento. Por eso Dios los votó. ¿Qué decir de este? Que eso le he dicho de diferente forma, pero sigue enseñando la tradición y practicando tradicionalmente porque se considera interdenominacionalista. O sea que como le socan el ton, el perro baila. ¿Estamos claros? Si llega donde los apostólicos, él predica como apostólico. Si llega a la iglesia de la profecía, él predica conforme la iglesia de la profecía cree. Si llega a los bautistas, les enseña como los bautistas. Si llega a la iglesia de Cristo, ese día no toca guitarra ni toca instrumento, porque la iglesia de Cristo no lo tocan. ¿Lo miran correcto ustedes, hermano? Está como Pedro, está hipócrita. Ojalá que fuera como Pedro, sí. Ojalá que fuera como Pedro. Por lo menos Pedro lo encaró, Pablo lo encaró públicamente. Y sabemos que Pedro era salvo. Pero este animal será salvo.
Ese es el problema. Y ojalá que me escuche, será Esa es salvo. la dominación universalista. Y ojalá que nunca pueda recuperar ni para comprar el teléfono. Porque a veces ni uno no entiende los medios, personas y circunstancias. Dígame que Dios hace, ¿no? Estaba apesarado por el teléfono. ¿Se imaginan ustedes? Ojalá no lo recupere. Imagínense. La verdad, Gerardo, te hace libre. 8:32 de Juan. Conoceréis la verdad, pero la verdad que más también nos hacen. La verdad nos pone a nosotros en problema. Porque dice Pablo, por predicar la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Pues la verdad, una vez que te llega, sos deudor a ella. Y si no predica en base a la verdad, estás en grave problema. ¿Estamos claros? Es más, hasta puedo dudar yo de que si esté en Cristo esa persona. Según los eruditos, en el tema de las traducciones bíblicas, afirman que las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fueron añadidas años después por algunas personas para intentar consolidar la doctrina católica de la Santísima Trinidad. Solo en un evangelio, en el de Mateo, aparece la fórmula trinitaria. Los otros evangelios sinópticos, cuando hacen mención al envío de Jesús a sus apóstoles a predicar el evangelio, jamás mencionan la popular frase trinitaria. Miremos Marcos 16, hermanos, 15 y 16. Miremos, por favor, Lucas 24, 46 y 48, por favor. Quiero decirle con una situación de Marco. Cito el texto de Marco, porque si ustedes tienen versiones 60, ustedes van a leer Marco, ¿ya? Pero quiero decirles que el capítulo de Marcos 16, en los textos griegos, solo contienen 8 versículos. En la versión 60 aparecen 20 versículos. Esos 12 versículos fueron añadidos en siglos posteriores. ¿Estamos claros? O sea que solo aparece en manuscritos del siglo XIV al siglo XVII. Pero no aparecen los mejores manuscritos más que estaban más cerca de la historia. ¿Estamos claros? Pero cito el pasaje porque algunos pueden decir, aquí es contundente, mire lo que dice Marco, me lo lee. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos. Oiga bien, sus manos y sanarán. Miren bien, ¿alguien le diría a usted? Olvidémonos, este texto bota toda esa enseñanza. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está viendo? Si no crees en el bautismo y no te bautizás, te condenás. No, señor. Examinen, por favor, y váyanse a los manuscritos que están más cerca de la historia y se van a dar cuenta que no existen estos 12 versículos. Y si por casualidad estos vagos que se hacen llamar pastores tienen Biblias de estudio, fíjense que en ese capítulo, en el verso 9, aparece a veces un asterisco. Y ese asterisco lo envía entonces al pie de la página. En el pie de la página hay una glosa y le dice, estos versículos del 9 al 12 al 20 no aparecen en los mejores manuscritos, le dice. Y si no aparece eso y tienen otro tipo de Biblia de estudio, aparece entonces el verso 9, aparece un corchete. Y luego lo cierra en el verso 20, cierra corchete. ¿Y qué le está diciendo? Alto, no predique ahí, porque estos textos no existen, Gerardo, ¿estamos claros? Por tanto, no podemos seguir patinando en esto, ¿ya? No existen. Ese es el problema, que muchos pastores se han hecho pastores a la brava, Gerardo, ¿ya? Hermano, podemos decir que se aferran a esa doctrina de la Trinidad, porque Pablo hace mención de espiritual y cuerpo. Exactamente. Es que también por eso lo tripartito, espíritu en mi cuerpo. Tenemos que ver ese otro tema que vamos a ver en cuanto a los que creen en la dualidad y lo que es la doctrina tripartita del hombre, ¿ya? Y vamos a ver cuál es la sentencia bíblica, Gerardo. Esto está hablando específicamente del hombre. Del hombre, pero tenemos que ver si también es cierto que el hombre es tripartito. Vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a abordar ese tema. De hecho, es una serie de temas que estamos preparando. Lucas, por favor, léame lo que me fue el muchacho. 24, 46 al 48. Lucas 24. 46 al 48. Y les dijo,
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál fue la orden que da entonces de Cristo, dice Lucas? Y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Ahora sí, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos. Hermano, ¿creen ustedes que a los apóstoles se les iba a olvidar tan importante mandato sobre el bautismo que les asignó su maestro? Hermano, nunca jamás iban a desobedecer. Hermano, los apóstoles nunca usaron esa fórmula tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, cualquier evangélico que me esté escuchando, si su pastor lo bautizó en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo consagró a 3 demonios, pero nunca al Dios verdadero. ¿Estamos claros? Así de sencillo. No hay vuelta de Dios, hermano. ¿Ya? Eso es así. Evidentemente, aquí hay algo raro que no cuadra con los demás testimonios del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos no hace referencia alguna a la fórmula bautismal. Ni siquiera, hermano, miren bien, Lucas lo hace. Ni siquiera nos deja entrever algo. No lo vemos en ninguno de los dos textos que acabamos de leer. De ninguna forma, fíjense bien, los primeros seguidores cercanos a su maestro traicionaron el mandato del bautismo, sino que hicieron tal como Jesús le ordenó. ¿Y qué fue lo que le ordenó? La respuesta es muy simple. Jesús ordenó que en su nombre predicaran el evangelio, en consecuencia, el bautismo para el perdón de los pecados. Nuevamente vemos que en el capítulo 28, 19, existe una contradicción total con los otros evangelios. ¿No cree usted, doctor? No está la fórmula. Ni siquiera en el texto espurio de Marcos no encontramos la fórmula, hermano. No la hay. Ahora, el libro Mateo fue escrito en hebreo y no en griego. Y en esta traducción al griego se alteró esa escritura. Incluso algunos enciclopedias católicas y otras más certifican que en la historia de la traducción se alteraron algunos textos bíblicos, como Mateo 28, 19. Como conclusión, quiero señalar algunos datos importantes que ustedes los pueden buscar en enciclopedias británicas, en enciclopedias seculares y aún el Catecismo Católico del Vaticano número 2. Usted lo puede buscar. Número 1, Enciclopedia Católica, 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Oiga bien, y después usted lo puede corroborar si quiere. 2, Enciclopedia Católica, volumen 8, Justino Mártir. Fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesús a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3. Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual, no encontrada en los primeros siglos. Fue extraña a la iglesia primitiva. Número 4. No solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal, que era en el nombre de Jesucristo. Personas estudiosas de la historia y prestigiosas en enciclopedias declaran lo mismo. Enciclopedia Británica, 11 edición, volumen 3, página 365 y 366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volumen número 5, volumen 3, página 82. En la más antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. Cagney, Enciclopedia de Religión, página 53. La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina en el siglo III, desde el siglo II al siglo III. Número 7. Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377, 78 y 79, 389. El bautismo cristiano fue administrado usando el nombre Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva.
El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Alguien dijo también que en el volumen 2, página 377, en relación con Hechos 2:38, el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, el ser bautizado en el nombre de Jesús se convertían en propiedad directa de Jesucristo. Estaban, hermano Fernando, en Cristo. Y los que se han bautizado en la fórmula trinitaria están en... ¿Y el diablo? Es la ignorancia. Éramos niños cuando nos bautizaron. Por ignorancia, pasa por alto. Pero conociendo esto, teniendo toda esta fuente, se imagina usted las voces católicas mismas diciéndolo, doctor. ¿Ah? Hermano, estar entonces obstinado y no querer uno creer en la verdad, hermano. Y le voy a decir algo, pastor. La verdad es que el que ha sido ya elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, cuando se dan todas estas situaciones así, uno lo puede sentir por dentro como que hay cierta revelación. Así es. Ya que no es externa, sino interna. Así es. Porque yo cuando me bautizaron por agua, Ajá. antes de eso, yo oía predicar en varias iglesias que cuando vos te sumergías en el agua y después salías, que experimentabas cierta situación distinta, que experimentabas algo sobrenatural. Había un cambio total, sí. Y yo pues, yo esperaba sentir eso. Y a mí me sumergía y cuando salí, yo dije, yo no sentí nada, porque no siento nada. Igual, solo lo bañaron, nada No más. sentí nada, se ve que es como, o sea, no hubo para mí algo que me sorprendiera ni nada, y realmente no hubo ningún cambio. No, no lo hay. Imagínense que una vez bautizaron a un muchacho que se llama Benito, pero el que lo bautizó, parece que en el momento que lo agarró él y lo va a sumergir, lo va a verdad zambullir, entonces como que él tenía temor, y lo mete y él saca las dos patas para afuera, y después lo saca de nuevo rápido, y él a los días se descarrió, y decía el pastor, es que sabes que se fue mal bautizado y se le quedaron las patas afuera, decía. Ellos siempre estaban ahí adentro abogado. ahí para que se fuera bien bautizado. Nueva Enciclopedia, volumen 22, página 477. El término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia de Religión y Ética. No hay prueba en la historia de la iglesia primitiva del uso de los tres nombres. No lo hay. ¿Estamos claros? No existe. ¿Qué te parece toda esta fuente, hermano? Búsquenla. Voces católicas te lo dicen también y lo aceptan, que fue manipulado el texto Mateo 28:19, ¿ya? El dogma trinitario es una ideología subversiva que socava y subyuga el intelecto de cristianos con ausencia de sana doctrina a la voluntad de charlatanes. Permitan que se les despoje el conocimiento claro y coherente de la sana doctrina y quedan como borregos listos para el matadero. Jesús trajo la palabra veraz de su Padre que trae libertad y vida eterna. El diablo con sus engaños y mentiras trae muerte. No prescindan de usar su inferencia en base a la sana doctrina. La fe no debe ser ciega ni fanática. No admita misterios ni secretos con que le puedan manipular. Nosotros creemos en los misterios que habla Pablo, pero es un misterio revelado para nosotros. Amen la sana doctrina y la verdad. Nada es más vital que eso. Mantengan un espíritu crítico y cuestionen la enseñanza que se le imparten, hasta verificar que obtuvo respuesta sólida e irrefutable. La verdad es la verdad y es absoluta. Esa actitud puede salvarlo. El credo trinitario es incompatible con una infinidad de textos y investigue, examine, porque al fin y al cabo lo que usted cree es debido a muerte. ¿Estamos claros? Recuérdelo. Me gustó ahorita una publicación de eso. Ajá. Dice, la gran clasificación de Mateo 28:19 ha sido adulterado por los trinitarios. Los trinitarios han pecado contra Jesucristo por colocar palabras en la Biblia que él nunca dijo. Ahí es un hecho. Y no lo podemos ver livianamente, doctor. Está claro, así es. Termino. Un testimonio contundente que quiero que vean es el que trae la versión de la Biblia Jerusalén. Por favor.
La Biblia de Jerusalén, oiga bien, que le llaman Biblia católica, Biblia de Jerusalén. Algo muy interesante y lo importante de leer en letra pequeña se encuentra al pie de la página. Se descubre una nota al pie de la página Biblia de Jerusalén, en la página 1433, que trae la Biblia Jerusalén, Biblia católica de gran renombre y considerada una de las mejores del mundo. Aquí los católicos reconocen que ellos adulteraron estos textos. Lean con atención las letras que aparecen al pie de esa página, ¿no? El que tenga la Biblia traducción Jerusalén lo busca. Es posible, dice el comentario, que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Es de admirar que los mismos que tradujeron este verso a la escritura, ahora ellos mismos dicen que este verso fue introducido por las comunidades católicas posteriores, pero que no aparece en los textos bíblicos. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted que hay gente que tiene esa Biblia de Jerusalén y nunca ha leído el pie de la página? ¿Qué es lo que le dicen? Y termino. No solo esos textos manipularon el capítulo 5 de Primera de Juan, versos 7 y 8. El verso 8 no aparece. El verso 8 dice el verso 7. 3 dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Los 3 concuerdan. 3 dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los 3 son uno, dice ya. El verso 8 no se encuentra en los mejores manuscritos. O sea que no se encuentra 3 en el cielo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Entonces, imagínense, este tipo de doctrina es satánica, es una herejía total. No podemos nosotros seguir abrazando esta falsa doctrina. Escuchen bien, no podemos hacerlo. Amén. Amén. Entonces quiere decir que en el cielo, por decirlo así, ¿verdad? No es que anda Cristo por aquí, el Espíritu Santo por allá y Dios por aquí, pues. Ahora, vamos a abordar un tema más adelante. Vamos a ver los diferentes oficios de Cristo en el plan de redención. ¿Cuál es la posición que Cristo tiene? Aquí está el Rey de Reyes caminando entre nosotros, dicen los evangélicos. No, ahorita la posición de él, ¿cuál es? Abogado, sumo sacerdote. Cuando él venga, ahora sí viene como todo un rey a tomar control de este reino a la fuerza. ¿Estamos claros? Cuando termine su periodo de gobierno de 1000 años, ya no va a ser un rey, lo van a ver como un juez condenando. ¿Estamos claros? Vamos a ver las diferentes posiciones que Cristo ocupa. Y digamos, cuando dice, pues, ustedes no van a quedar huérfanos solos, yo les voy a mandar mi espíritu, ¿verdad? Exactamente. Ahora, este espíritu que nos manda aquí a nosotros, a los elegidos, porque solo es para los elegidos. Así es, así es. Este espíritu no es que está aquí y después está en el cielo y después está aquí. Está permanentemente en los hijos de Dios. Son las arras. Son las arras, la garantía, es el sello que tenemos de nuestra redención. Yo lo entiendo, así ¿verdad? es. Y él no se sale ni entra a cada momento. Eso es falso lo que enseñan los pastores. Como la salvación que creen muchos que la pierden. Se pierde y se recupera. Falso. La salvación es segura. El que entiende Así que el es. Espíritu Santo habita en el cristiano no puede hallar cabida que la salvación se va y se viene. Nunca. Tiene el sello. Es correcto, así El es. Espíritu Santo es el sello. Es el sello. La posición adquirida en Cristo. Así es. Y es la garantía de que vamos a ver a Dios cara a cara y que pronto los vamos. Examinen. Los que están ahí en el programa, ya saben, en el grupo, cualquier pregunta, cualquier duda, hágala. Ahí hay muchos muchachos y muchos hermanos que tienen conocimiento, que le pueden dar una respuesta bíblica. Haga la pregunta sin miedo. Investigue, examine, no dé una sentencia sin antes haber investigado. Examine la escritura, es su deber.